Algo interesante es que José está turbado, porque María ha salido embarazada en ese proceso, y en ese proceso se tomaba de 6 meses a 1 año. Por eso ella se va donde su pariente Elizabeth. Usted tiene que escuchar esto, no, tiene que escuchar. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora ellos de que tú me tiraste por WhatsApp y de que yo fui a la iglesia y te vi, que me veiste bien nada. Shalom y bendiciones, que la paz del Señor sea sobre sus vidas. Me siento honrado de poder compartir con un hombre de Dios que respeto y admiro bastante, uno de los mejores maestros de toda esta zona, que nos tiene un tema interesante. Tenía un tiempecito sin hacer videos, pero era que estaba esperando a este hombre que tiene una agenda bastante apretada y tiene un tema interesante. El doctor Vladimir Castro, él se presentará. Yo, un servidor, su hermano Nelkis Jiménez. Así, ministro. Wow, bendiciones, gracias por esta oportunidad de estar acá y gracias a toda esta gente maravillosa de Dios que te siguen y que yo sé que van a disfrutar este tema junto a nosotros en el día de hoy. Para mí es un placer estar con ustedes, de verdad que sí. Tremendo, tremendo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, ministro? Usted que esta plataforma es suya, usted que tiene su tema. Yo no me voy a meter en eso, señores. Cualquier cosa, yo le doy la dirección del ministro. Él es el que va a hacer su video aquí. Esto es algo poderoso. Lo necesario, lo necesario. Vamos a hablar de un tema que a mucha gente le preocupa, ¿no? Es un tema que yo he visto que a la gente le aborda de manera difícil y a veces por no tener los elementos para tratarlo, entonces lamentablemente a veces caen en depresión, en frustración, en situaciones un poco difíciles. Yo quiero hablar hoy de libelo de repudio o carta de divorcio. Libelo de repudio o carta de divorcio. Sí. De divorcio. Eso está impresionante. Sí. Yo creo que lo primero que debemos hacer antes de abordar un tema como este es precisamente conectarnos con la parte cultural y con la parte de la costumbre del tiempo. Sí. Ya que en el Oriente no es como acá en Occidente, que nosotros tenemos un procedimiento distinto a la hora de buscar una pareja. En Oriente no es así. En Oriente el padre del novio normalmente es quien busca a la novia, ¿verdad? Correcto. No es ni siquiera el hombre que hace eso, es el padre. No se enamoran ellos de que No. tú me tiraste por WhatsApp y de que yo fui a la iglesia y te vi y que me caíste bien, nada de Que eso. me picó un ojo, nada de eso. Lo que sucede es que el padre es quien hace ese proceso y de hecho, curiosamente, los datos arrojan que es una de las partes del mundo donde menos divorcios hay. Correcto. Y donde los niños no salen delincuentes. ¿Por qué? Y todavía hay culturas, hay países que mantienen esta tradición al pie de la letra, incluyendo los gitanos en España. Pero lo curioso del caso es que como el padre es quien busca a la novia, él se asegura de que la muchacha que él busque primero venga de buena familia, sea una muchacha con una capacidad de humildad, de sencillez, porque ellos están buscando una esposa para su hijo, no un tormento. Sí. Por lo tanto, esa muchacha no puede ser orgullosa, ni pedante, ni arrogante, sino todo lo contrario. Por eso en el libro de Isaías habla de las mujeres que hacen mucho ruido, porque por los pies. Se refiere precisamente a que esa tradición, esa moda de usar guillos en los pies en Occidente viene de allá. Las mujeres usan prendas en los tobillos. Entonces, por ejemplo, con la mujer que lo hace resonar mucho, si sonaba mucho, era porque era una mujer orgullosa. Que quería que sepan que ella tenía su prenda y llamar la atención. Exacto. Totalmente. Entonces, la mujer que habían otras que lo hacían mucho más despacio, mucho más tranquilas. Ese tipo de mujer entonces es la que el padre buscaba. Por otro lado, él se aseguraba de que no tuviera fruncido el ceño, es decir, que no tuviera arrugado. No, jamás. De ahí que Pablo toma esa idea y dice que la iglesia de Cristo la va a presentar o la va a tomar como sin arrugas y sin manchas. Eso hay que estar claro con eso. Entonces, hay algo interesante que en ese proceso, luego el padre del novio iba donde el padre de la novia, se ponían de acuerdo y convenían. Ya una vez hablado todo lo que se podía hacer. Por ejemplo, en el caso de Israel, una muchacha se podía comprometer cuando tuviera 12 años de edad. Correcto. ¿Por qué 12 años? Bueno, porque la mayoría de edad en Israel eran los 12 años.
En Oriente ya varía un poco, pero normalmente en Israel eran los 12 años para la mujer y en el hombre a los 13. Eso es importante advertirlo. Lo cierto es que se tomaba entonces, ya que las partes habían convenido, un día para celebrarlo. A nivel del Oriente, por ejemplo, pasaba lo siguiente, y era que toda casa en el Oriente era normal y común tener un árbol, un tipo de árbol conocido como el kitilisha. Era un árbol que es primo de la naranja, del naranjo que nosotros conocemos, pero realmente tenía el tamaño de una uva. Correcto. Era cuando estaba madura, olía muchísimo y a distancia usted podía advertir el olor de esta fruta. En los jardines frontales de la casa siempre había este tipo de árbol. Por lo tanto, cuando se pasaba la ceremonia del noviazgo en Oriente, usted se ponía debajo de ese árbol, se invitaban a los vecinos, una alfombra, y ahí entonces el novio y la novia pasaban tiempo juntos como un espacio de media hora. Eso es importante también. Que en Israel era diferente. Claro. En Israel el proceso se conoce como erusin. ¿Qué es el erusin? El erusin significa noviazgo o desposorio. Era un acto público asimismo donde el padre de la novia ya había convenido con el padre del novio con el de la novia, y ahora celebraban públicamente el compromiso. En ese proceso entonces, el erusin, noviazgo o desposorio, se presentaban las dos familias perfectamente. Ellos entraban en un proceso interesante, y curiosamente, mira que esto que en el Oriente también pasaba, era que la mujer ponía las manos en esta posición, en dicho acto, y el hombre le dejaba caer 10 monedas de plata. Esas 10 monedas de plata no tienen ningún valor económico, es algo netamente familiar, es como algo de la familia del novio, a un nivel tal que si el esposo moría, luego de haberse, claro, casado, ella tenía que devolverle las dracmas o las monedas de plata, tenía que devolverse a la familia del esposo. ¿Por qué? Porque estas monedas, al no tener un valor económico, sino un valor espiritual, ¿cómo espiritual? Se creía que mientras esas monedas estaban presentes, la bendición de Dios estaba en esa casa. Interesante eso. ¿Qué pasa? Jesús habla de una parábola incluso, y dice de una mujer que perdió una dracma y que barrió muchísimo, y que luego de barrer la encontró e convidó a todos los vecinos. Es refiriéndose precisamente a nosotros. Nosotros somos monedas preciosas para el Señor, no por el valor económico que tenemos. No es un valor económico que tú tienes para Dios, no es un valor monetario. El valor que tú tienes para Dios es espiritual, es un valor que escapa a todo lo que el mundo pueda comprar. De hecho, escucha esto, Nelkis. Por ejemplo, si yo como novio le daba a mi novia las 10 monedas de plata y ella dejó perder una de esas monedas, yo podía botarla una vez casado, podía darle repudio, podía botarla de mi casa, mandarla a la casa de su padre, que probablemente su padre no la iba a dejar entrar, y el padre de la muchacha podía intentar, con el padre del muchacho, intentar comprarle con dinero por haber botado la moneda, y él no lo aceptaba. Porque es que la bendición de Dios no tiene precio económico. Entonces las monedas lo que hacen es una alusión o referencia a lo que es la bendición de Dios. La bendición de Dios en el hogar. Aunque no tengan ningún tipo de valor económico, las monedas representan la cobertura y la bendición del Señor. La bendición del Señor. Por eso, cuando la mujer dejaba perder una de esas monedas, se fue Dios de la casa. El hombre la repudiaba. Oiga esto, la repudiaba, aunque no se divorciaba de ella. Esto es importante advertirlo porque Mateo capítulo 35, que es el texto base que quiero utilizar, dice: oíste que fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Cómo cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio? Aquí hay un fenómeno que se está dando. Número uno, Jesús está hablando en el contexto de eso. Por ejemplo, oye esto. ¿Cómo puede ser que por botar una moneda yo te bote de la casa? Sí, era la costumbre, es la costumbre oriental, y hay que respetar lo que ellos hacían. Eso está fuerte, ¿verdad? Yo te repudio, te mando de vuelta a la casa de tus padres simplemente porque botaste una moneda. Claro, es que la bendición de Dios, la cobertura divina se ha ido porque esa moneda se perdió. Era lo que se creía. Curiosamente, la moneda tenía de lado y lado. De un lado tenía, por ejemplo, lo que se conoce el escudo de armas. Es decir, si por ejemplo la familia tuya era representada por una oveja, de un lado de la moneda estaba diseñada la insignia de la oveja, y del otro lado el año en que se acuñó esa inscripción.
Es importante observar esto. Ahora, Jesús, en el contexto donde él cita a Mateo capítulo 5 verso 31, él dice: cualquiera que repudie a su mujer. ¿Por qué él dice eso? Bueno, porque los diferentes casos de repudio se están dando en la siguiente medida. Hay repudios que no tienen carta de divorcio, como ese. Al no tener carta de divorcio, la mujer no se puede casar con nadie. Por eso el verso 32 dice: pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, no con la divorciada, con la repudiada, adultera. Entonces la repudiada y la divorciada no son la misma mismo. cosa. Ay, Dios mío, este hombre. No es Sigue, varón, sigue. Entonces hay que tener en cuenta en qué contexto ¿por qué Jesús lo plantea de esa manera? Era que precisamente no tiene lógica que yo bote a una mujer de mi casa simplemente porque dejó perder una moneda. El valor de la vida está por encima de eso. Está fuerte eso. El valor espiritual de lo que tú eres está por encima de eso. Por esa razón entonces Jesús viene a organizar la interpretación. Y por eso vamos a ver más adelante en Mateo capítulo 19 que vienen los fariseos de la escuela de Hillel a tentarlo con una pregunta parecida. Oye lo que le preguntan en Mateo capítulo 19. ¿Es lícito que un hombre deje a su mujer por cualquier causa? Bueno. Entonces, vamos a seguir aquí. En el proceso del Erusín había otro segundo proceso conocido como Ketubá. Ketubá significa lo que está escrito. Era el contrato matrimonial o contrato de matrimonio. Significa también. Era que ahí en ese contrato estaba estipulado todo lo que el hombre tenía que hacer por una mujer. Porque usted sabe que para casarse en el Oriente era de 3 formas diferentes. 1, por una dote. Ahí está, las 10 monedas incluidas. Sí. Y otro tipo de dote que el hombre tenía que dar. Tenía que pagar mucho dinero. 2, por relación sexual. La compraba, pero eso lo vamos a explicar más adelante. 2, por relación sexual. Y 3, por jupá o debajo del palo nupcial. Cuando una persona se llegaba a otra, eso se consideraba una especie de matrimonio también. Lo que pasa es que en el punto donde para llegarse a otra debieron pasar por el Erusín, porque aquí es lo que quiero explicar. Fluye. El Erusín, por ejemplo, significa desposorio, ya dije, o noviazgo. Pero el noviazgo de ellos era tan fuerte por el Ketubá, es decir, por el contrato matrimonial, que prácticamente se le podía llamar marido y mujer. Eran esposos. Por eso Mateo dice, de María, dice, y estando desposada María con José su esposo. Está fuerte. Oh, ¿en qué etapa estaban? No te metas por ahí. No. ¿En qué etapa estaban? En el Erusín. Estaban en el Erusín. Y ya habían completado la Ketubá. Wow. Algo interesante es que José está turbado. Porque María ha salido embarazada en ese proceso. Y en ese proceso se tomaba de 6 meses a 1 año. Por eso ella se va donde su pariente Elizabeth. Sí. Por eso Jesús y Juan tienen una distancia de ¿cuántos meses? De 6. Sí. ¿Ves cómo todo va encajando? Curiosamente, fíjate lo siguiente. De 6 meses a 1 año duraba. En ese tiempo se le ponía un hombre para el novio y una mujer para la novia, para que lo custodiase y lo cuidase hasta ese momento. Porque en Oriente no es como acá. Por ejemplo, antes de una niña, de una adolescente, de una doncella, una joven, llegar al punto del matrimonio, tenía que ser cuidada por sus padres de una manera tan belicosa, tan rígida, que la niña no salía sola, si no era con su madre o con acompañantes. ¿Por qué? Porque los padres se cuidaban de velar para que cuando fueran a entregarle el matrimonio fuera pura, casta y virgen. Interesante. En eso hay que poner mucha atención. Ahora, sucede lo siguiente. Durante el Erusín, ya se firmó el Ketubá, el contrato de matrimonio, el hombre tiene que dar una gran dote por esa mujer a la familia de la niña. Oye, por eso era que se cuidaba tanto a la niña, porque hay que pagar mucho dinero. Mucho dinero. Ahora bien, sucede lo siguiente, esa misma noche no se juntaban el matrimonio, no consumaban el matrimonio mediante un acto sexual. Aunque ya él había pagado su dote y estaban legalmente casados. Si durante ese tiempo de ese convenio, entre el lapso de los 6 meses al año, por ejemplo, el novio miraba a otra mujer, oye esto, y la codiciaba, se consideraba adulterio. Con mirarla y codiciar. Por eso Jesús dice, antes en Mateo capítulo 5, antes del 31, él dice lo siguiente:
Que cualquiera el hombre mire a una mujer que para codiciar, codiciarla, ¿en ya qué contexto lo con dice? ella en su corazón. Y es, ¿por qué contexto lo dice? En el contexto de un hombre que ha contraído el desposorio, el noviazgo, el erusín, y por tal razón, si él lo hace en ese trayecto, en ese espacio, le es considerado, aunque no sea juntado con su mujer, Un pecado de es un pecado. Oiga cómo va tomando color los textos. Sucede también que ahora, por eso, si se podían divorciar, porque ya estaban casados legalmente, si por si acaso en ese lapso de 6 meses a un año, que ellos no tenían interacción ninguna, el hombre no conoce ni siquiera la cara de la mujer, porque ella tiene un velo todo el tiempo que no le conoce la cara. En ese lapso, si ellos convienen que por cualquier razón él se enamoró de otra, por ejemplo, perfecto, ellos se podían divorciar y había que divorciarlo porque ya estaban casados legalmente. Claro. Y eso es lo que se le llama el eruadabar, la carta de divorcio. Oye, o el sefer tú. Oye, usted tiene que escuchar esto. No, tiene que escuchar esto. El tercer paso, ¿cuál era? El tercer paso se le conoce como nisuin. ¿Qué es eso? El nisuin no es más que el acto de matrimonio público. Se invitan a todos los vecinos, la comunidad, los convidados. Se hace una ceremonia pública que dura 10 días. 10 días. Sí, duran 10 días celebrando. Los gitanos duran 7 actualmente, porque los gitanos también traen la tradición de Israel, porque son judíos de la dispersión. ¿Pero qué? Lo cierto es que duran 10 días. Pero hay un punto interesante. Esa boda, el primer día cuando inicia, hay que tomar en cuenta varias cosas. Uno, Mateo capítulo 25 habla de la famosa parábola de las vírgenes, que no se le debería llamar parábola de las vírgenes, se le debe llamar parábola de las damas de honor, porque eran damas de honor que, oiga bien, no eran lámparas que usaban, sino antorchas que previamente, años anteriores, la familia de la novia ya había diseñado, ¿verdad?, para cuando se casara esa muchacha, del novio, en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Como toda ciudad amurallada, todas las ciudades de la antigüedad estaban amuralladas, habían puertas grandes y puertas pequeñas. En esa puerta pequeña, por ejemplo, está donde el novio iba a pasar con la novia, pero las damas de honor lo esperaban en esa puerta. 5 de un lado, 5 del otro lado. Por eso Jesús dice que habían 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Por eso, entonces, algo curioso es que ellas esperaban al novio, porque venía un amigo del novio primero con un chofar, y él tocaba una trompeta anunciando que venían. Más o menos eso se hacía como a medianoche. Por eso es cuando dice la parábola que llegó el novio, ¿a qué hora? A medianoche. Oye, ¿cómo va tomando sentido todo esto? ¿Qué sucede? En el acto de matrimonio público, el nisuin, aquí hay un punto interesante también que hay que advertir. En esa noche, por ejemplo, la mujer y el novio lo sienta el sacerdote y le explica las bendiciones y algunos consejos que le daba. Perfecto. Ahora, como duraba 10 días, cada una de esas damas de honor tenía una función en cada una de esas noches. Ahora, me llama poderosamente la atención algo que pasó en la boda del Caná, en Juan capítulo 2. Dice que Jesús le dijo a María: mujer, ¿qué tienes contra mí si no ha llegado mi hora? Eso es una mala traducción. Permítame decirlo. ¿Cómo así? Claro, lo que el texto original dice es: mi queridísima madre, todavía no ha llegado mi turno. ¿A qué se refiere? Durante la ceremonia, desde el mayor de edad hasta el menor tenía que hacer un acto sagrado donde tenía que vertir vino. No el vino que la gente piensa que tenía alcohol. En bodas solemnes no se tomaba alcohol. Por eso cuando Jesús transforma el agua en vino, es zumo de uvas, no alcohol. Bueno. Porque en las ceremonias solemnes no se tomaba alcohol. Las bodas eran tan importantes, tanto en Oriente como en Israel, que si por ejemplo alguien había muerto durante una boda, se cancelaba el velorio, el proceso de velación. Y oiga que en Israel, cuando una gente moría, se duraba una semana, 7 días, usted tenía que durar en su casa. No podía haber luto, porque se creía que la bendición de Dios estaba en el matrimonio. No obstante a eso, por eso Jesús dice: los que tienen
todavía tienen al novio, no tienen necesidad de ayunar. En otras palabras, si había ayuno en ese momento, se cancelaba el ayuno simplemente por el matrimonio. ¿Qué sucede? Cuando ya en el acto público, acá, el novio y la novia pasaban al lecho nupcial, que podían casarse por jupá, que era una enramada de 4 columnas con un techo bien adornado, bien lindo, y ahí ellos entraban. Y ya eso significaba que la cobertura de Dios estaba con ellos. Se llamaba jupá o palo nupcial. Y ellos pasaban a una habitación en secreto, donde habían 2 testigos en la puerta. ¿Qué pasa? En ese sentido, se ponían sábanas de lino blanca, para que entonces en el primer contacto sexual, oiga esto, en el primer contacto sexual hubiese la mancha que ella tenía que manchar por el contacto, porque está rompiendo evidentemente el himen. Y ella tenía que manchar. Él inmediatamente manchara, el hombre se despegaba de ella por las leyes de nidá, es decir, leyes de purificación. Él no podía estar cerca de ella, ya ella manchó y él tenía que separarse de ella de todo contacto sexual hasta después de 15 días. ¿Por qué? Porque tenía que esperar que viniera la primera menstruación para validar que ella no quedó embarazada, porque la tradición decía que una mujer judía, una joven judía, no queda embarazada en el primer contacto sexual. Ahí está. ¿Y si quedaba embarazada, qué pasaba? Lo habían timado o engañado al hombre. Lo engañaron. Lo engañaron. Porque se supone que la presencia de la sangre invalida que el semen llegue al óvulo. Correcto. Sí, porque se supone que se junta la vida y la muerte. Exactamente. Sucede y acontece que ya ellos consuman eso, están casados. El primer mes de la luna de miel, ¿dónde tú crees que lo pasan? En la casa de la novia. ¿Por qué? Porque hay que demostrar, los padres de la novia, asegurándose, porque si se llega a identificar o llega a suceder que esa muchacha no es virgen, los padres de la novia tienen que pagar una alta suma de dinero a ese hombre. Hay que devolverlo para invertir. Hay que devolverle y más de lo que él pagó. Porque es una deshonra. Entonces, sucede y acontece que ahí, entonces, ellos duran el primer mes en la casa de los padres de la novia. Increíble. El primer mes de la luna de miel. El segundo mes en la casa de los padres del novio. Y así se van turneando. Un mes en una casa hasta que llega un año. Oiga esto. Hasta que llega un año. Los padres ya han guardado todas las prendas o todos los accesorios que evidencian que su hija tiene todas las de la ley. Por lo tanto, nadie puede ni blasfemar, ni hablar mal de su hija, ni difamarla. En caso de difamación pasaba lo siguiente. El hombre se llevaba a un tribunal y se le cobraban 100 piezas de plata, o en su defecto se le daban 39 latigazos. 39 latigazos. Entonces, ¿por qué? Porque tenía que pagar una suma alta, son 100 monedas de plata por difamar a esa muchacha. Entonces la corte lo castigaba severamente por si ella podía demostrar que era falso lo que le estaba diciendo. Hay un caso también muy interesante. Cuando un hombre, y esto apúntenlo, Apocalipsis 2:17 dice que al que venciere le daré una piedra blanca. Y en esa piedra tiene un nombre inscrito que solamente lo sabe quien tiene la piedra. Correcto. ¿De dónde viene eso? Sucede y acontece que si una niña, una joven fue violada por un hombre, una mujer fue violada por un hombre en Oriente, lo que pasaba era lo siguiente: ese hombre, número uno, tenía que pagar una suma de dinero altísima a la familia de la muchacha, porque la deshonró. Número dos, ningún hombre se iba a casar con ella. Él tenía que casarse con ella, obligatoriamente. Interesante. ¿Qué pasa? Cuando él se casaba con ella y pagaba el dote, se le entregaba una piedra blanca. Él tenía que andar con la piedra visible, Sí. para enseñarle a todo el mundo su acto. Ahora, ya estaba perdonado, por eso andaba con la piedra blanca. La piedra era un asunto como para que la vergüenza siempre lo La acompañara. acompañaba, sí, del acto que hizo. Una penitencia. Una penitencia. Entonces, al mismo tiempo, estaba el nombre de él. En Apocalipsis dice que el nombre nadie lo sabe. En otras palabras, ni los ángeles pueden acusar. Nadie lo puede acusar. Nadie te puede acusar una vez ya tú fuiste perdonado y justificado por ese acto.
En Estados Unidos hay algo parecido que se practica en el día de hoy incluso. En Estados Unidos, si tú cometes un cierto tipo de delito sexual, cuando tú te vas a mudar de ciudad, tú tienes que notificar a la ciudad donde tú te mudas El pecado que eso que cometiste. ¿Qué pasa y sucede? Ya que están casados, el hombre se iba. Perfecto, el hombre se va. Luego de un año de luna de miel, él se va. El último mes, después de ese año, lo pasan en la casa de los padres de ella. Él se va. Y ahí dejan entonces a la muchacha y le dice, yo me voy a preparar pues morada. Oh, pero eso de acuerdo a algo, ¿verdad? Claro. Lo que Jesús dijo en Juan 14. Oh, me voy pues a preparar morada. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera yo os lo hubiese dicho. Me voy pues a preparar morada. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? En este contexto, que cuando el novio se iba, después del año, el novio tenía que precisamente irse a preparar el lugar donde iba a vivir finalmente con su esposa. Definitivamente. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Sí, porque eso es algo. Sí, esto. Usted tiene que dejar en los comentarios si a usted le interesa seguir escuchando este poderosísimo tema, porque el doctor no ha entrado todavía. No. Es un tema que requiere de 5, 6 o 7 estudios, porque él está mezclando la cultura oriental también con la judía. Así que si a usted le gustó el video, dele like, suscríbase al canal. El Ministerio Ciclo Divino, te encuentra al ministro en Facebook, en YouTube, en Instagram, Ministerio Ciclo Divino. ¿Me entiende? Vaya a su canal de YouTube, suscríbase, active la campanita, que este hombre, yo le dije a usted que es uno de los hombres que tiene el cerebro más grande de toda esta zona. Si usted no tiene muchos gigas para escucharlo, hay problema. Cómprese una memoria por ahí, de esa externa, colóquesela para que se ayude. O como dice el doctor, mándese a comprar su cerebrito en Amazon para que se ayude. Entonces, muy buenas, pasen todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que usted escuchó el video. Estuvimos con ustedes, el doctor Vladimir Castro y el ministro Enrique Jiménez. Dios te bendiga.